Hola a todos. Les deseo que tengan un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir juntos una historia profundamente emotiva sobre el amor, el perdón y la fuerza silenciosa de la familia. Un viaje que comienza con una simple propuesta y se desarrolla a través de momentos de sanación, confianza y segundas oportunidades. En las partes 1 y 2, verán cómo una casa pequeña se convierte en un verdadero hogar, cómo el dolor se transforma en paz y cómo el amor no necesita grandes gestos para ser real. Si te gustan las historias que llegan al corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Hay momentos en la vida en los que una sola frase puede cambiar silenciosamente el destino de toda una familia. Para Huyen, ese momento llegó dentro de una pequeña casa que todavía conservaba el tenue olor a humo de la cocina. Las paredes habían visto demasiadas lágrimas, demasiadas noches largas llenas de miedo. Y sin embargo, en ese espacio frágil, Jota se presentó ante ella, con las manos temblorosas, la voz entrecortada, y le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Te casarías conmigo? No había anillo de diamantes, ni traje elegante, ni ceremonia cuidadosamente planeada. Solo un hombre arrodillado en el suelo gastado, poniendo su corazón completamente en el suelo, pidiendo una oportunidad para protegerla el resto de su vida. Huyen se cubrió la boca mientras las lágrimas corrían por su rostro. En ese instante, nació algo nuevo. No solo una promesa, sino una familia que por fin llevaría su apellido. Pero, ¿sería esa felicidad frágil lo suficientemente fuerte para enfrentar las tormentas que aguardaban? La respuesta la descubrirás a medida que esta historia se desarrolle. Si esa sencilla pregunta te tocó el corazón, deja un like para bendecir a esta pequeña familia y escribe un comentario para Huyen. Después de todo el dolor que has soportado, ¿tendrías el valor de decir sí? ¿Crees que un amor tan simple puede realmente durar? Cada like, cada comentario que dejes, se convierte en parte de la razón por la que esta historia continúa, difundiendo el verdadero significado de familia y amor. Esa tarde, el día se desvanecía lentamente hacia el atardecer. Los últimos rayos de sol se filtraban entre las hojas, derramándose suavemente sobre el pequeño patio frente a la casa. Una brisa suave traía el aroma de tierra húmeda y hierba recién regada. Huyen estaba junto al puesto de verduras, sosteniendo una sombrilla, sintiendo una paz que no se había permitido creer durante años. Entonces, una voz familiar rompió el silencio, clara pero nerviosa. «Mamá, ¿puedes entrar un momento conmigo?» Huyen se dio la vuelta. Maya estaba allí, con un vestidito limpio, el cabello bien recogido. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas, como si ocultaran un secreto demasiado grande para su pequeño cuerpo. Sus ojos brillaban tanto que Huyen sintió que su corazón se apretaba. «¿Por qué estás tan rara hoy?», preguntó Huyen sonriendo. Maya no respondió. Simplemente extendió la mano y tiró suavemente, pero con insistencia, de la mano de su madre. «Mamá, entra rápido. Papá está esperando». La palabra «papá» hizo que Huyen se detuviera. Antes de que pudiera responder, Maya ya la había arrastrado hacia la puerta, y en el momento en que Huyen entró, se quedó paralizada. La pequeña casa, el mismo lugar que había sido testigo de incontables lágrimas y noches sin dormir, lucía completamente diferente. Flores silvestres que Maya solía recoger al borde del camino estaban cuidadosamente colgadas por toda la habitación. Un mantel blanco cubría la vieja mesa de madera. Unas pocas velas parpadeaban suavemente, proyectando un cálido resplandor que hacía que el espacio pareciera casi irreal. El silencio era tan profundo que Huyen podía escuchar los latidos de su propio corazón. «Quédate aquí, mamá. No mires atrás», susurró Maya antes de salir corriendo de la habitación. Huyen apenas tuvo tiempo de procesar lo que ocurría cuando oyó pasos lentos detrás de ella. Jota entró en silencio. Llevaba una camisa blanca bien planchada, el rostro tenso, las manos temblorosas.
Sin embargo, en sus ojos había algo inconfundible: sinceridad, determinación y una seriedad que le cortó la respiración. Se detuvo frente a ella, y entonces, sin decir una palabra, se arrodilló. En ese instante, pareció que el mundo se detenía. Las piernas de Huyen flaquearon y su corazón latió desbocado. Jota levantó la mirada hacia ella con los ojos firmes. La mirada de un hombre que había conocido la pérdida, que comprendía el verdadero peso de una familia. «Huyen», dijo suavemente. «Sé que has pasado por mucho. Sé que confiar en alguien otra vez no es fácil». Tomó una profunda bocanada de aire, apretando los puños. «Pero desde el momento en que tú y Maya entraron en mi vida, nunca pensé en irme. No puedo prometerte riqueza ni lujos, pero te prometo esto: pase lo que pase, nunca estarás sola». Su voz tembló. «Te amo. ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas cayeron libremente por las mejillas de Huyen. Se cubrió la boca, todo su cuerpo temblaba. Los viejos recuerdos regresaron. Abandono, traición, noches abrazando a su hija con miedo. Pero todo eso se desvaneció ante el hombre arrodillado frente a ella, paciente y sincero. De repente, Maya volvió corriendo a la habitación, sosteniendo un pequeño ramo de flores. Se colocó junto a Jota, con la voz temblorosa pero decidida. «Mami, por favor, di que sí. Quiero despertarme todas las mañanas con papá en casa. Quiero que nuestra familia se quede junta». Esas palabras sencillas destruyeron las últimas defensas de Huyen. Se dejó caer de rodillas, abrazando fuerte a Maya, sus lágrimas empapando los hombros de la niña. «Sí», sollozó. «Mami dice que sí». Jota se puso de pie de un salto, envolviéndolos a ambos en sus brazos. Los tres permanecieron juntos en esa pequeña casa, donde la felicidad comenzaba a florecer en silencio. Entonces, estalló el aplauso afuera. La puerta se abrió y rostros conocidos llenaron la habitación. Vecinos, la maestra de Maya, amigos con flores y pequeños pasteles, todos sonriendo con calidez genuina. Maya sonrió orgullosa. «Todo lo preparamos nosotras, mami», dijo. «Hoy es nuestra boda». Huyen rió entre lágrimas. No había vestido de novia lujoso, ni anillos de oro ni diamantes. Sin embargo, esa celebración sencilla se sentía más cálida que nada que hubiera conocido jamás. Ta se inclinó y le susurró suavemente: «Desde hoy, no solo estoy a tu lado, soy tu esposo, el padre de Maya, el que enfrentará cada tormenta contigo». Mientras el sol se ponía lentamente, Huyen creyó, por primera vez, que esa paz podría durar de verdad. En una casa sencilla y silenciosa, una sola pregunta lo cambia todo. Jota se arrodilla ante Huyen y le ofrece no riquezas ni una vida perfecta, sino amor verdadero y la promesa de que ella y su hija nunca volverán a estar solas. A través de momentos simples pero profundos, una boda humilde, una noche en paz, un desayuno en familia. Una familia rota aprende poco a poco a confiar y sanar. La alegría inocente de Maya se convierte en el lazo que los une, mientras el perdón abre la puerta a un nuevo comienzo. Pero cuando el pasado reaparece, la calma recién encontrada es puesta a prueba. ¿Será este amor lo suficientemente fuerte para resistir lo que viene? ¿O es solo el silencio antes de una nueva tormenta? La respuesta aún está por revelarse.